estar estudiando mucho para el examen. Hoy día vamos a hablar sobre un cáncer complejo, un cáncer muy interesante, que es el cáncer de páncreas. Un cáncer que crece en un órgano que está muy oculto, en el mediastino abdominal, rodeado por el duodeno, tapado por el hígado, encima pasa el estómago y el colon transverso, lo cual lo hace poco accesible a la semiología clásica, ¿no? Tiene tres partes: la cabeza, el cuerpo y la cola. Y la sintomatología y la sinología y el tratamiento va a depender de la ubicación, sea en la cabeza, donde va a predominar la ictericia, el cuerpo y la cola, donde va a predominar el dolor. Es un cáncer que muchos famosos lo han sufrido. ¿Se acuerdan de la familia Ingalls, de Bonanza, el menor de Bonanza, el papá de la familia Ingalls? Este actor murió de cáncer de páncreas. Pavarotti, estos son otros actores que quizás a ustedes no les salen muy conocidos, pero para su época este sí ha sido conocido. Pavarotti, el famoso cantante, cáncer de páncreas que no se pudo operar. Steve Jobs, el famoso Steve Jobs, tuvo un cáncer de páncreas. Cuando le diagnosticaron el cáncer de páncreas, se fue inmediatamente al Himalaya, donde en su juventud había pasado bastante tiempo con los monjes budistas para ver si meditando lograba vencer al cáncer. Se fue 6 meses, regresó, subió de peso, se sentía bien, no tenía dolor. Fue donde su doctor le dijo: hágame todos los estudios que ya derroté al cáncer. Le hicieron los estudios y le encontraron que tenía ya metástasis hepáticas. Fue sometido a un trasplante de páncreas e hígado y al poco tiempo hizo metástasis y falleció. ¿Se acuerdan también Díez Canseco, este famoso izquierdista, muy comprometido con la realidad nacional, congresista, muy lúcido? Murió también de un cáncer de páncreas. Le diagnosticaron, le dijeron: tiene usted cáncer de páncreas con metástasis hepáticas, no quiero hacer nada, denme en calidad de vida, y murió a los 6 meses. Vamos a hablar sobre incidencia y mortalidad, factores de riesgo, cuadro clínico, diagnóstico, estadificación, cirugía, radioquimioterapia y un resumen al final. Como les decía, la ubicación del páncreas hace compleja su semiología. Aparte de estar rodeado de órganos muy importantes que lo cubren casi por completo, está ricamente vascularizado, ¿no? La mayoría de tumores, sin embargo, salen en la cabeza del páncreas porque es donde más tejido pancreático hay, 75%. Le sigue el cuerpo, 25%, y la cola, que es la porción más pequeña, 10% de tumores. Es el orden frecuente de los tumores del páncreas. Tiene ciertas características. Primero, la más baja posibilidad de sobrevida, mata el 97% antes de los 5 años. La mitad vive 6 meses luego del diagnóstico. La mejor posibilidad de sobrevida es cuando el tumor se diagnostica pequeño y sin diseminación. 80 al 95% tiene enfermedad avanzada en el momento del diagnóstico. Pacientes en estados tempranos que pueden ser operados tienen una probabilidad de recurrencia del 70 al 80%. Y no hay un examen de despistaje temprano, ¿no? Entonces, en la foto, también recordando una vez más a Steve Jobs, el creador de Apple y toda esta nueva tecnología, del cual salió Windows, que ahora utilizamos tanto, ¿no? Otra característica de este tumor es que generalmente se disemina sin síntomas. Es la cuarta causa de mortalidad por cáncer en Estados Unidos. Y para finales de esta década será la segunda, es decir, está en aumento. 95% se origina en las células ductales. Sin embargo, 5% se originan en las células acinares. En la imagen ven un cáncer de páncreas en la cola, en la unión de la cola y el cuerpo, ¿no? Desde donde más crecen, donde llegan a tener tumores de mayor tamaño. Si bien no son más frecuentes en ese lado, como ya dijimos, los más frecuentes son en la cabeza del páncreas. La histología, el 90% es un adenocarcinoma ductal. Sin embargo, hay muchas formas, algunas más agresivas, como el carcinoma indiferenciado o anaplásico, el cistoadenocarcinoma seroso, un poco más benigno, el cistoadenocarcinoma mucinoso, el carcinoma mucinoso papilar, el cistoadenocarcinoma de células acinares y el carcinoma sólido papilar.
En el mundo, el cáncer de páncreas ocupa el 12º lugar para todos los cánceres en hombres y mujeres. Y es la 7ª causa de mortalidad en el mundo. Es un cáncer, como ya dijimos, muy agresivo. Fíjense, en un año se diagnostican 495.000 casos y fallecen 466.000. Probablemente viven los que recién los han diagnosticado en noviembre y diciembre. Es un cáncer que es más frecuente en los países desarrollados, ¿no?, que en los países menos desarrollados. En Estados Unidos, en incidencia, en varones ocupa el 10º lugar, en mujeres el 9º lugar, pero en mortalidad, tanto en hombres como mujeres, es el 4º cáncer que más mata en los Estados Unidos. Tienen que ver con la raza, sí, la raza negra tiene carcinomas de páncreas más frecuentes y más agresivos, y más frecuente, ligeramente más frecuente en los hombres que en las mujeres, y en general el cáncer de páncreas tiene a aumentar y la sobrevida ha aumentado muy poco, no ha variado casi nada la sobrevida a 5 años. Los estadios localizados son los menos. Los más frecuentes son cuando encontramos metástasis a distancia, el 85%, y los enfermedades regionales son intermedios, ¿no? La sobrevida media del cáncer de páncreas, de acuerdo al estadio, fíjense, estadios iniciales pueden vivir hasta 25 meses, estadios avanzados viven 5 o 6 meses nada más. Y en comparar con los otros cánceres, si el cáncer del pulmón está descendiendo, el cáncer de colorectal también desciende, el cáncer de mama se mantiene con un ligero descenso, el cáncer de próstata está descendiendo, sin embargo, el cáncer de páncreas en cada década aumenta más y más. En el Perú ocupa el 14º lugar de incidencia del cáncer de mama y acá vemos la incidencia y mortalidad. Incidencia en azul y mortalidad en rojo, prácticamente 12º en mortalidad. En Arequipa ocupa el puesto 21º en mortalidad. ¿Cuáles factores de riesgo para desarrollar cáncer de páncreas? Ambientales, tabaco, pancreatitis crónica, abuso de alcohol, obesidad y diabetes. Genéticos, menos del 20% de los casos. 10% tienen un familiar de primer grado con cáncer de páncreas. Los portadores del gen BRCA1 o 2 positivos tienen mayor riesgo. El síndrome de Peutz-Jeghers, la ataxia telangiectasia, que son síndromes hereditarios, la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch también nos ponen factores de riesgo para el cáncer de páncreas. Otros factores de riesgo son la edad, entre 60 y 80 años, el sexo, 30% más frecuente en varones, ya dijimos la raza negra, la religión judía, tabaco de 10 a 15 años de fumar eleva el riesgo de cáncer de páncreas. En la imagen ven aquí un tumor de páncreas bastante pequeño, ¿no? Otro factor de riesgo importante es el alcohol. Pacientes alcohólicos tienen mucho mayor riesgo. La diabetes, especialmente el tipo 2 más que el tipo 1. El alto consumo de azúcar, que produce hiperglicemia también, e hiperinsulinemia, favorecen al cáncer de páncreas. Y familiar, 3% de los casos. Acá tienen una imagen de una duodenopancreatectomía. Acá está el duodeno, rodeando el páncreas, y acá está la zona tumoral. Se hizo un estudio de 900.000 personas, no fumadores, entre el 82 al 98, 16 años, y se vio que estaba asociado al índice de masa corporal. Los más gorditos tienen más incidencia de cáncer de páncreas, lo cual está asociado también a la diabetes tipo 2. Sí, este es otro estudio que se hicieron con 190.000 personas, un estudio multicéntrico. Se encontró 485 cáncer de páncreas y estuvo asociado al mayor consumo de carnes procesadas, 67% más de riesgo, amilas heterocíclicas, hidrocarburos aromáticos policíclicos. La diabetes eleva el riesgo 3.9 veces. Un estudio danés de casos y controles, 7 años de seguimiento, vio que no había relación con hipoglicemiantes, pero sí con la diabetes por sí misma. Como se empezó a ver la relación entre diabetes y tipo 2 y cáncer, se pensó que los hipoglicemiantes orales eran la causa del cáncer. Y este estudio despejó la idea. Y no, el problema no son los hipoglicemiantes, sino la diabetes tipo 2 per se.
por el aumento del factor de crecimiento de insulina. Así también la diabetes gestacional es un factor de riesgo importante. 410 mujeres de 38 años, con 38 años de seguimiento, se encontró 54 cánceres de páncreas en estas mujeres, 5 entre las mujeres con diabetes gestacional y 49 sin diabetes. Es decir, que la diabetes gestacional tiene un riesgo relativo de cáncer de páncreas que lo eleva a 7.1 veces. Otros factores de riesgo es el cáncer familiar, 7.8% de casos. Se ha identificado el locus 4Q3234, que es donde se alberga el gen que está mutado para el cáncer de páncreas, ¿no? El BRCA2 está asociado a este síndrome hereditario. El síndrome Peutz-Jeghers, la poliposis, ya dijimos, y pigmentación está asociada a esta mutación en el gen 354. Se estudia bastante y ya se conoce estos síndromes hereditarios que aumentan el riesgo de cáncer de páncreas. Acá tienen un resumen de los principales síndromes hereditarios asociados a la herencia. Ven en la izquierda los síndromes que responden, el gen, ¿no? Y el riesgo de cáncer a los 70 años, siendo la enfermedad de Peutz-Jeghers el que en este grupo el que más riesgo de cáncer de páncreas tiene. El síndrome de melanoma maligno atípico familiar también tiene un riesgo de cáncer de páncreas. El cáncer de mama y ovario, Li-Fraumeni, el síndrome de Lynch, ¿no? Y la poliposis adenomatosa familiar. Y entre los síndromes con inflamación crónica del páncreas, la pancreatitis hereditaria es el más frecuente, 40%, y la fibrosis quística y el cáncer de páncreas familiar, que está asociado al BRCA2, al PALB2 y igual a TM. Fíjense, hay muchos genes involucrados en el cáncer de páncreas. Eso es lo que lo hace tan agresivo, porque una u otra forma van a hacer que se activen y cada activación del gen va a activar una vía que la va a hacer más resistente a los tratamientos convencionales. De ahí el mal pronóstico de este tumor, que cada vez se va extendiendo más. La carcinogénesis es similar a todo el cáncer del aparato digestivo. El epitelio normal sufre primero una inflamación crónica que llega al pan in situ, o es decir, a una legión precancerosa de páncreas, tipo 1, tipo 2, tipo 3, es un adenoma tipo 1, tipo 2, tipo 3, que va mutando células y van convirtiéndolas cada vez en más agresivos hasta que se produce el duodenocarcinoma de páncreas acá, ¿no? Participa la activación del TP53 y el SMAD4, los cuales frecuentemente están activados, aunque la CDKN24 es la inactivación que inicia esta enfermedad. Y el KRAS también está presente en 90 casos. Como hemos visto, tiene muchos genes que empiezan a intervenir y eso lo hace más agresivo. Se le ha atribuido a las células pancreáticas estrelladas el inicio del cáncer. Estas células pancreáticas estrelladas son unas células embrionarias que se quedan quiescentes, ¿no? Y cuando estas se activan, empieza a producirse el cáncer. ¿Y cómo se puede activar? Se activa mediante, primero, pancreatitis crónica, como ustedes ven arriba. El alcohol, los antioxidantes, el estrés oxidativo van a producir una injuria que van a activar todas estas citoquinas que van a actuar sobre estas vías y van a activar a las células pancreáticas estrelladas, y una vez que se activan, sí van a empezar a hacer apoptosis, fibrosis y una serie de cambios que pueden terminar en cáncer, ¿no? Así es como se inicia el cáncer, gracias a la activación de estas células pancreáticas estrelladas. Hay varios subtipos moleculares, hasta ahora prácticamente 4, esto todavía está en franco estudio, una variedad escamosa, una que se llama ADEX, una que se llama pancreática progenitor y una inmunogénica, con una serie de características que ustedes ven a ver. Estos son los genes que predominan según el color de cada uno. Como ustedes ven aquí, la variedad pancreática progenitor es la que tiene mejor sobrevida, siendo la más agresiva la escamosa, que es esta, que no llega ni siquiera a 40 meses de sobrevida. Acá tienen los mismos grupos, ADEX, el escamoso, el inmunogénico y el progenitor,
con las características. En la parte de arriba, los genes mutados, que son los que predominan, y la transcriptómica abajo, es decir, las vías que de una u otra manera están activadas. En el ADEX está activada el CARRAS, una vía endocrina y exocrina. En el escamoso, una vía similar al escamoso que se llama TP63. ¿Ya? Y en la inmunogénica, las células T y las células B. Por eso tienen gran valor inmunogénico. Y las drogas inmunogénicas van a actuar mejor. Y la llamada progenitor están activados la vía del PDX, FOXA y HFN14, ¿no? En rojo son los que están altamente activados y en azul los que de baja activación. ¿Cuáles son las características de los dos principales tipos? El basal-like y el clásico. Ahí tienen la sobrevida, el tiempo libre de enfermedad, el grado de diferenciación. Los clásicos son más benignos, tienen menor grado de diferenciación, por eso tiene mayor sobrevida, ¿no? En cambio, el basal-like es más indiferenciado, grado 3. ¿Cuáles son los síntomas? 50% metástasis al momento del diagnóstico. Muchas veces se diagnostica el cáncer de páncreas encontrando primero la metástasis. Pérdida de peso, 92%, ictericia, 82%, dolor en la región superior o media del abdomen, 72%, anorexia, 64%. Otro es pancreatitis aguda y crónica, diabetes mellitus, debilidad, diarrea, cólicos y depresión. Los síntomas son tromboflebitis migratoria y flebotrombosis, 50%, hematemesis y melena, signo de curvación Terrier, hepatomegalia en el 90% de los casos que hay ictericia, tumor en el abdomen más frecuente en el cáncer y cuerpo y cola. Los signos, soplo abdominal, a veces por compresión de la arteria esplénica, ascitis y adenopatías, necrosis grasa, nódulos blandos de la profundidad de la piel y el tronco y extremidades en cáncer y células acinares. Conducta frente a la sospecha de cáncer de páncreas. ¿Qué hacemos? Este es un algoritmo para llevarse a la casa, para que se lo metan al cerebro. Cuando hay baja sospecha, la ecografía es de gran utilidad. Si bien tiene que ser hecha por un ecografista entrenado, el paciente bien preparado, sin gases en el estómago, si es posible purgado, mejor. Y va a poder ver la consistencia del páncreas, lo cual va a descartar un cáncer. Si hay duda o ven masas pancreáticas, el siguiente paso es la tomografía. Si hay alta sospecha, de frente a la tomografía. Si hay duda, se puede hacer una CEPRE. Si hay obstrucción a tratar, también la CEPRE es de gran utilidad. La TAC nos da información si es irresecable o es quirúrgico. Si es quirúrgico, hay que hacer la laparotomía y la resección pancreática, es lo ideal. Si es irresecable, hacer una punción con aguja fina para ver la estirpe histológica y confirmar el diagnóstico. Entonces, ¿cuándo se puede operar? Hay 3 tipos de cáncer de páncreas. El resecable, que ya va a la resección primaria con quimioterapia ayudante, un borderline, ¿no? Y uno irresecable. El irresecable va a quimioterapia paliativa. El problema son los borderline, los que están en el medio, que son casi resecables, pero no del todo y podrían, si fuese un poquito más chiquitos, podrían ser resecables. Entonces le podemos dar una quimioterapia neoadyuvante para una potencial resección. Si el tumor responde, si el tumor se achica, entonces ya se puede resecar. ¿Y cuándo son? Bueno, vamos a ver luego cuáles son los criterios de irresecabilidad. Para el diagnóstico es mucho el marcador. El marcador sea 19,9 está presente en el 90% de los casos. Es muy sensible para el cáncer de páncreas. El CEA, 80%. Hay otros marcadores como el DUPAN-2, el TAC, el CEA 72.4, SPAN1, pero son poco utilizados y no los usamos en nuestro medio. La radiografía de abdomen puede dar alguna información, pero sí es de gran utilidad la ecografía y sobre todo la TAC, ya sea tomografía o resonancia magnética en páncreas. La CEPRE también es de gran utilidad. Acá ven una tomografía de un tumor en cola de páncreas pegado al vaso con una zona central de necrosis. Y en la imagen de la derecha, un gran tumor de páncreas que agarra o obstruye el duodeno. Le han puesto un stent, acá tienen un tubito, para drenar la vía biliar. Esta es una tomografía multicorte contrastada
Acá vemos un tumor en la cabeza del páncreas, irregular, grande, acá están los vasos, ¿no? Este es resecable. Acá ven el páncreas, el vaso, ¿no? Hay un espacio, una grasita, quiere decir que es resecable. Este es el tumor y este es el páncreas. Miren qué bien se ve. Este es un tumor resecable porque no involucra los vasos, ¿no? En la tomografía acá también ven un gran tumor de cabeza de páncreas. Y la CEPRE, al dar la vuelta, acá ven una obstrucción y se ve la vía biliar dilatada. La colangioresonancia también es de gran utilidad. Se ve que hay un stop. El tumor está aquí en la salida del colédoco, involucra también el conducto pancreático, por eso se ve el signo de doble contraste. Acá está el tumor obstruyendo el conducto pancreático principal. Es un tumor de páncreas, ¿no? Que puede ser operable. Los ampulomas es el único que los vemos en endoscopías, que también es un tumor de páncreas, de la parte final, ¿no? Que también la CEPRE lo permite hacer el diagnóstico. Es muy útil la colangiopancreático retroendoscópica. Y la tomografía de emisión de positrones también es útil, especialmente para ubicar metástasis en el momento de hacer el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, este paciente tiene una metástasis hepática, no es elegible para duodenopancreatectomía. ¿Por dónde se disemina? 80% al hígado, 60% al peritoneo, 50% al pulmón o a la pleura por vía sanguínea, 25% a ganglios suprarrenales. Y por extensión directa puede llegar al estómago, al duodeno, al colon y al vaso. La principal vía de diseminación son hemáticas y ganglionares. ¿Cómo se estadifica? De todos los cánceres de páncreas que vemos, la mitad, 50%, tienen metástasis en el momento del diagnóstico. 30% tienen estadios avanzados, que podrían tratarse con quimioterapia para volverlos resecables. Y solamente el 20%, es decir, 1 de cada 5, son operables, son resecables. Para la estadificación usamos el T1, el TNM, perdón. T1 cuando el tumor está confinado al páncreas, no sale del páncreas. T2 cuando la invasión está limitada, duodeno, estómago, conductos biliares que lo rodean. T3 invasión local avanzada, ¿no? N0 no ganglios invadidos, N1 invasión a ganglios regionales, M0 no evidencia de metástasis y M1 metástasis. Acá ustedes ven el páncreas, rápidamente da ganglios al plexo celíaco, a la vena porta, los ganglios retropancreáticos, al duodeno, ¿no? Acá la vena mesentérica superior y al ligamento 3, donde también puede dar metástasis a distancia, ¿no? El tratamiento quirúrgico es la única opción curativa y es la mejor opción paliativa. Los pacientes que se logran operar son los que tienen mejor sobrevida, así no le a curar. Este es un pequeño tumor de cuerpo de páncreas. Fíjense que se veía el conducto pancreático con una obstrucción, ¿no? Y el tumor era bastante pequeño. Este paciente se curó con la cirugía. La evolución de la cirugía del páncreas es una cosa muy interesante, que empezó en 1882 con la primera resección pancreática por Friedrich Trendelenburg, el famoso cirujano alemán de la posición de Trendelenburg. El paciente no vivió. En 1898 se hace la primera duodenopancreatectomía sin éxito, lo hace Alessandro Codivilla. Más tarde, Walter Kausch hace una duodenopancreatectomía en 2 etapas. En 1909 reseca el tumor y después vuelve a operar al paciente al día siguiente para hacer las anastomosis. En 1912, George Kirschel hace la primera duodenopancreatectomía con éxito en una primera etapa. Pero en 1934, Allen Whipple hace la primera duodenopancreatectomía anatómica, la describe y es aceptada como el padre de las duodenopancreatectomías. De ahí en más empezó a desarrollarse mucho la cirugía de la cabeza del páncreas. En 1942 se hace la primera duodenopancreatectomía con preservación del píloro, lo que mejora un problema que hay frecuente en esta cirugía, que es el lento vaciamiento, el vaciamiento gástrico complicado que puede producir atonía gástrica. En 1994 se hace la primera duodenopancreatectomía laparoscópica y en el año 2003 se hace la primera duodenopancreatectomía robótica.
habíamos dicho que un buen porcentaje de pacientes están borderline, ¿no? Entonces quiere decir que no se pueden resecar. ¿De qué va a depender de eso? Va a depender del tumor. Cuando el tumor respeta la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior, la arteria y la vena mesentérica superiores, la aorta, ¿no? Y la vena porta se puede resecar. ¿Ves? Borderline hay una ligera invasión. Acá está en el borderline de resecabilidad. Se podría resecar con los vasos o se puede dar quimio para achicarlo. Si después de dar la quimio se convierte así, se reduce un poquito el tumor, ya se puede operar. Por eso son los casos borderline de resecabilidad. Se entiende que cuando la vena está parcialmente tomada, se puede intentar esta cirugía, son borderline resecables. Pero cuando está tomado más del 180%, esto se llama encasement, ya no se puede operar, ¿no? El tumor lo ha enrollado a la arteria, ¿no?, mesentérica superior y no se puede sacar la arteria mesentérica superior. Cuando está localmente avanzado, los vasos mesentéricos están tomados, esto ya es localmente avanzado. Entonces, lo que tenemos que aprender a diferenciar cuáles son los resecables borderline para volverlos resecables mediante una neoadjuvancia. Entonces, los criterios de resecabilidad son, primero, que no haya metástasis. Segundo, que hay un plano entre la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco y la arteria hepática. No invasión de la vena mesentérica superior y la vena porta. ¿Cómo lo vemos eso? Con trombosis de la vena, encapsulamiento venoso o distorsión. Clasificación radiológica anatómica, entonces tenemos varios tipos. Por la radiología podemos ver que son metastásicos, evidentemente enfermedad a distancia, localmente avanzados cuando están tomados los grandes vasos, borderline cuando son parcialmente tomados, y los resecables que el tumor está en el páncreas y no están tomados los grandes vasos, ¿no? Acá tienen un tumor solo en el páncreas, acá el tumor ya es grande, está tomando grandes vasos, acá es parcialmente resecable, los vasos están parcialmente tomados, y se le puede dar quimio para achicarlo. Y acá hay un gran tumor que compromete todo el mediastino que no se va a poder operar. Este es Allen Ohlfaber Whipple, que en 1935 hizo la primera duodenopancreatectomía y se le atribuye a él el éxito, y por antonomasia se le dice a esta duodenopancreatectomía la operación de Whipple, que consiste en extirpar la primera porción del duodeno, todo el duodeno, el páncreas, la vía biliar que incluye la vesícula, y acá está todo el duodeno saliendo. ¿Qué queda? El ángulo de Treitz con el yeyuno, el estómago con el píloro y la cola del páncreas. Hay que reconstruir, hay que hacer anastomosis, unir la cola del páncreas al aparato digestivo, la vía biliar al aparato digestivo y el estómago o píloro al aparato digestivo, ¿no? ¿Cuál es la técnica quirúrgica? Hay que hacer una buena exposición, una incisión transversa, citología de lavado peritoneal para ver si ha habido diseminación, sobre todo para el pronóstico, y el siguiente paso es comprobar si es resecable o no. Si lo que hemos visto en las imágenes es verdad o es una exageración. A veces, por más que nos digan las imágenes, no podemos verlo hasta el momento de la cirugía. ¿Y cómo vamos a comprobar si es resecable? Primero vamos a hacer la maniobra de Kocher, que quiere decir movilizar el duodeno, ¿no? Aquí en la imagen ven ustedes, aquí está el duodeno, yo lo voy a liberar todo esto del peritoneo posterior y lo voy a levantar para poner mi mano detrás del páncreas. Si lo logro, si llego hasta la vena porta sin ninguna dificultad, quiere decir que sí es móvil, se puede resecar. Y la otra cosa es la disección en el espacio portopancreático, que lo vamos a ver. Ese espacio es muy importante, quiere decir que los vasos porto y los mesentérica superior están libres, ¿no? Acá tienen la maniobra de Kocher, palpando la cabeza del páncreas, ya está movilizada. Y este es el espacio portopancreático, ¿no? Sobre la vena porta yo meto mi dedo o una pinza. Si lo puedo levantar, quiere decir que no está tomado y se puede resecar, ¿no? Otra manera de hacerlo es aquí palpando los dedos con suma delicadeza, porque hay muchas arterias y vasos pancreáticos que sangran con mucha facilidad, ¿no? Entonces acá, al haberlo puesto mi dedo, por aquí ven, esta es la vena porta, esta es la vena esplénica, la mesentérica superior, entonces yo he metido mi dedo, quiere decir que está libre.
Después, a la hora de resecar, voy a cortar, voy a ligar todos estos vasos y ya voy a tener libre la cabeza del páncreas. Acá está libre la cabeza del páncreas y el resto de páncreas que lo voy a usar para hacer la anastomosis. Después cortaré el yeyuno, el píloro o el duodeno, si quiero conservar píloro, y la vía biliar que viene por atrás. Entonces, después tengo que liberar la porta de la apófisis unciforme, hacer una linfadenectomía a la derecha de la arteria mesentérica superior o una linfadenectomía intercavo aórtica entre la vena renal y la arteria mesentérica inferior, ¿no? O sea, una linfadenectomía de 1 o de 2, dependiendo de la ubicación del tumor, y sacar todos estos grupos ganglionares, ¿no? Este es el tronco celíaco, los vasos de la mesentérica superior, los vasos retropancreáticos y mesentérica inferior, y los ganglios esplénicos. Acá ustedes ven cortando la vía biliar, esta es la arteria hepática, se ha cortado alta la vía biliar para poder hacer la anastomosis, sale la vesícula, acá está el tumor en la cabeza del páncreas, se secciona, acá han seccionado 1/3 del estómago, a veces se saca el estómago para evitar la distensión gástrica, que es una de las complicaciones, como les decía, de esta cirugía. Y después en el espacio portocava que habíamos disecado, se pasa esta pinza para cortar el páncreas, ¿no? Ahí está el páncreas, el conducto pancreático, se libera los vasos, hay muchos vasos de la porta al páncreas, se corta el yeyuno, se libera el ángulo de Treitz, ¿no? Y se hace la anastomosis, hay muchas variantes de la anastomosis, este tipo de anastomosis no hacemos nosotros, pero acá tienen una variante, ¿no? Que se cierra el muñón intestinal, se hace una anastomosis término lateral del páncreas, según este dibujo, y aquí una anastomosis de la vía biliar a la asa intestinal, y después habrá que unirla a la vía digestiva, ¿no? Esta es una anastomosis pancreatobiliar. Hay muchas formas, nosotros hacemos esta que se llama teloscopaje, como un telescopio, le hacemos unos puntos y entra en el intestino, y el intestino se monta. Entonces es una forma muy segura de hacer la anastomosis. Entonces, ven, acá lo ven, se pone unos planos posteriores, se mete el estómago, el intestino delgado dentro del páncreas, y entonces al montar quedan muy unidos, una muy buena anastomosis bastante segura. Esta es otra forma, lateral, ¿no? Con canalización del conducto pancreático que lo sacan por contrabertura para evitar que los jugos pancreáticos malogren la anastomosis. Y después hay que hacer una gastroenteroanastomosis para el drenaje biliar. Complicaciones, atonía gástrica es un problema bastante serio. Una complicación que a veces dificulta la recuperación del paciente. Sin embargo, pronto debemos darnos cuenta para tratarla. Hay que poner sonda nasogástrica. La prevención, hacer una gastrectomía sacando la mitad del estómago, o un BRAN complementario, o una linfadenectomía a la derecha de la arteria mesentérica superior. Cuando se hace la linfadenectomía muy grande, se denerva mucho el estómago y entonces ese es el problema. Otra de las complicaciones es la fístula pancreática, ¿no? En la anastomosis hay una pérdida. ¿Cómo se diagnostica? Cuando hay amilasa en el líquido de drenaje al sexto octavo día. Puede haber fiebre, leucocitosis, dolor abdominal, aumento del drenaje y cambio en aspecto. Esto es muy importante. Ustedes, cuando sean internos, guárdenselo, porque si hacen una duodenopancreatectomía, vayan a revisar esta clase, van a ganarse el favor y el cariño de sus jefes si ustedes rápido diagnostican una fístula pancreática, porque si se diagnostica a tiempo, se puede curar rápido. Acá ven una foto de la cola del páncreas, ya está liberada, lista para hacer la anastomosis. Este el páncreas, un stent, se ha puesto un tubito en el conducto pancreático principal. Ahí está el conducto pancreático con el stent que sale por el intestino y sale por contrabertura acá, ¿no? Y esto lo vamos a meter dentro del intestino, así, es un telescopaje. Acá está el páncreas, acá está la sutura y acá hay otra sutura que lo está agarrando muy bien al páncreas. Esta es una anastomosis muy peligrosa, ¿no? Por eso está recontra suturado acá.
¿no? Acá hay varias formas de hacer la reconstrucción, eso varía de acuerdo al cirujano y a su escuela, ¿no? También se puede hacer una pancreatectomía corporocaudal, el cuerpo y la cola se pueden sacar, ¿no? Acá están, acá salió con el vaso porque los ganglios están muy pegados y queda la cabeza del páncreas, que es suficiente para evitar un estado de diabetes, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de la cirugía? Si bien la resecabilidad va del 4 al 15%, la mortalidad postoperatoria es del 6 al 20%, es alta. La sobrevida media era de 13 a 15 meses. A 5 meses solamente vive el 15 al 20%. Por eso, porque hay frecuente recurrencia local, se hace la adyuvancia. Es muy importante darle un tratamiento después de la cirugía. El pronóstico para los estadios iniciales más importante es la invasión perineural. Es el factor pronóstico independiente más importante. Estadios 1, cuando el tumor es pequeño, ¿de qué va a depender el pronóstico? De que haya invasión perineural o no. Por eso exijan que les digan si hay invasión perineural. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico en general? Dolor abdominal y lumbar, tumor palpable. Cuando hay anemia, la hemoglobina menor de 12 es un factor pronóstico adverso. Los pacientes viven poco. Entonces, ese es un factor pronóstico de mal pronóstico. Tumor palpable, cuando el tumor se palpa, ya también es complicado. Eso también quiere decir que el tumor es grande. Albúminas inferiores a 2.8, quiere decir que el paciente está muy desnutrido. Las anastomosis podrían fallar. Infiltración perineural, estadio N1 mayor y presencia de tumor residual. El pronóstico, mueren por 30% avance local, 70% por metástasis. Y esto es el resultado de 76 autopsias. En la foto ven a Steve Jobs ya con enfermedad avanzada después de la cirugía y con la recurrencia de la enfermedad. Los genes SMAD4 y DPCA codifican para una proteína de la vía TGF-beta, que es de mal pronóstico. La inactivación y la mutación asociada a peor pronóstico y mayor riesgo de metástasis. Mayor enfermedad metastásica aumenta la pérdida de la expresión del DPC4 y por lo tanto avanza más rápido la enfermedad. ¿Qué se hace en adyuvancia? Se ha usado desde 1994 la gemcitabina, una droga quimioterapia con muy buenos resultados. Los japoneses usan una droga que se llama S1. También se puede usar erlotinib, un inhibidor de la tirosina quinasa. Una asociación un poco más agresiva, pero con mejor respuesta, que se llama FOLFIRINOX. También se ha asociado la gemcitabina al nab-paclitaxel, más modernamente, y el irinotecan al nab-paclitaxel también se está utilizando desde el 2015. La gemcitabina es una droga muy útil en vías biliares, actúa a 3 niveles, inhibe la ciclina A. Ustedes ven acá los 3 niveles de acción, ¿no? Inhibición de la trifosfato de oxitina, evita que se vuelva monofosfato y entonces de esa manera va a frenar el metabolismo y la excreción. Por otro lado, va a frenar la ribonucleótido reductasa y también va a actuar sobre la DNA polimerasa incorporándose al nucleótico. De esta manera, 3 formas actúa la gemcitabina. Por eso se ha usado esta droga asociada a otros quimioterápicos con o sin radioterapia con muy buenos resultados. Este es otro esquema muy utilizado, el FOLFIRINOX, pero a la larga, fíjense, 39, 40 meses, las diferencias son realmente pocos llegan a 30 meses. Se está usando los inhibidores de la tirosina quinasa para bloquear esta vía de activación tumoral y de esta manera se usa el erlotinib. La ventaja del erlotinib, que se denomina Terceva, que son pastillas orales, que es un inhibidor del receptor del factor de crecimiento epidérmico de la tirosina quinasa, del receptor del factor de crecimiento epidérmico humano tipo 1, que son estos rosaditos que ustedes están viendo acá, ¿no? Entonces, lo bloqueamos y entonces va a hacer que no se active la tirosina quinasa posterior. Es muy útil, produce muerte celular,
Hay muchas drogas que se están buscando, cada vez buscando mejores resultados. Una de las que más se está utilizando ahora es la nanoliposomal irinotecan. Es el irinotecan unido a un nanoliposoma, de tal manera que no tiene tantos efectos colaterales. Hay muchos esquemas y lo que se busca es mejorar la sobrevida. Cada vez tenemos mejores esquemas. El mundo está preocupado por este tumor tan agresivo que está en aumento. ¿Qué factores van a determinar la selección del tratamiento? Muchos. La presencia de comorbilidades, la secuencia más adecuada, consideraciones prácticas de disponibilidad de la droga, toxicidad y efectos secundarios, preferencia del paciente, la función hepática, la neuropatía y también el costo y el estado de la enfermedad. La radioterapia puede ser utilizada en enfermedad local avanzada para un control de la enfermedad tumoral, minimiza problemas obstructivos, reduce el dolor. Resecciones borderline, aumenta el potencial de resección. Enfermedad resecable, trata la enfermedad microscópica y previene la recurrencia local. Por lo tanto, la radioterapia sí tiene un lugar en el tratamiento del cáncer de páncreas. Acá tiene algunos resultados de la asociación de radioterapia más quimioterapia con sobrevida media, fíjense, de meses, porque este tumor es así de agresivo, ¿no? Se está buscando inmunoterapia, vacunas, inhibidores del checkpoint, como inhibidores de PD1, anti-PDL1, que ustedes ya los han escuchado, pembrolizumab, nivolumab, ipilimumab, y otras drogas que cada vez están buscando una lucha y un éxito contra esta enfermedad. ¿Cuáles son las recomendaciones de prevención? Dieta de alta calidad, controlar el índice de masa corporal, no tabaco, minimizar factores de riesgo como pancreatitis crónica, alcohol, virus, diabetes tipo 2 especialmente. Los pesticidas también están asociados a esta enfermedad. En conclusión, podemos decir que la neoplasia digestiva de peor pronóstico, estadios avanzados los más diagnosticados, se encuentra entre la más frecuente causa de mortalidad en el Perú, mayor en países en vías de desarrollo, incidencia 2 a 4% de todos los cánceres, riesgos más reconocidos, tabaco, alcohol, ¿no? Pobreza, cirugía, mayor alternativa curativa. Adyuvancia, la quimioterapia, agentes biológicos y radioterapia son de gran utilidad. Muy bien, eso es todo lo que tenía que decirles hoy día, queridos chicos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Doctor. Sí, por favor, adelante. Sí, doctor, una pregunta. En el caso de que tuviéramos una mujer embarazada primer trimestre y se sospeche de que pueda tener cáncer de páncreas, ¿cuál sería el mejor método diagnóstico para esta paciente y cuál sería también el tratamiento a seguir? Bueno, el problema es el embarazo, ¿no? Si están pensando, el método de diagnóstico, una ecografía puede diagnosticarla y lo ideal sería operarla. Porque si esperamos a que dé a luz, ya no va a haber paciente, no va a haber mamá para terminar de criar al bebé. Realmente es una situación muy difícil y muy triste, ¿no? Porque no hay mucho futuro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Suerte en el examen esta noche. Esto ya entra para la tercera fase. Ya nos estaremos viendo. Chao, muchas gracias. Chao, Ana Lucía. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor.